Ok, pues estamos iniciando esta grabación 28, 29 de febrero, ya no sé ni qué día estamos, pero bueno, estamos iniciando esta grabación que espero sea de edificación para aquellos que escuchan y aquellos que ven y conocen la escritura y siguen la verdad y no la mentira de aquellos mentirosos de las escrituras que, como está establecido, saldrían a engañar en los últimos tiempos para llevar a la gente a la perdición, así como lo están haciendo muchos, ¿no? Como ya los hemos mencionado antes en diversas partes, todos los pastores mentirosos, todos los que se dicen tener ministerios, ¿no? Todos esos son los falsos, las mujeres que se creen tener un ministerio y se creen profetas, ¿no? Que por ahí muchos ya saben acerca de ese asunto, ¿no? Entonces, el tema de hoy vamos a llamarlo el verdadero amor al prójimo 2020, ¿no? Porque es un tema que las falsas religiones y las falsas doctrinas y los engaños que han estado haciendo, que hicieron ya en las escrituras, ¿no? A través de la mano negra de los escribas, como está establecido en las escrituras, ¿no? Que iban a modificar para la conveniencia de unos cuantos, para controlar a los muchos. Entonces, aprovecho también para agradecer nuevamente a la gente que se ha estado sumando poco a poco al canal, ¿no? Para aquellos que me están escuchando, les agradezco que se han estado sumando, ¿no? Ya eh, para mí pues es un orgullo estar compartiéndoles la escritura a través de la verdad y no estar engañando a la gente con las escrituras y todas estas cosas, ¿no? Entonces vamos a analizar rápidamente el tema del coronavirus, ¿no? Que precisamente hoy ya están anunciando hace unas horas que supuestamente ya está aquí en la Ciudad de México y en algunos estados también ya están empezando a confirmar, ¿no? Supuestamente casos de la enfermedad. Entonces, vamos a recordar que siempre el gobierno va a estar metiendo miedo, ¿no? Con este tipo de noticias, con este tipo de cosas, porque están preparando ya finalmente su nuevo orden mundial, ¿no? Entonces están metiendo el miedo en toda la población, ¿no? Para después meter ya todas sus leyes y normas que están ya previstas y que ya las tienen establecidas también junto con lo que le llaman el cambio climático, ¿no? Y el calentamiento global y todas esas cosas, ¿no? Que precisamente por eso ya en un par de meses va a salir por ahí, ¿no? El Bergoglio, ¿no? De esta gran ramera que ya tienen previsto su agenda. Entonces vamos a ver qué tan verídico y qué tan falso es este virus ahora que ya está aquí en México y a través de los colaboradores y compañeros que tenemos en diversas partes de México y en otros países, ¿no? Para corroborar que la información sea correcta y asimismo llegar a la veracidad del tema, ¿no? Porque acuérdense que aquí en México estuvieron también metiendo que el HN1 y esas cosas, ¿no? Cuando no se supo si realmente fue real o falso, ¿no? Simplemente meten ahí el miedo, como les digo. Hoy
algunos datos y algunos videos indican que podría ser verídico, pero en lo personal yo no me voy a pronunciar por si es falso o verdadero, aún todavía, ¿no? Porque todavía no tengo yo los elementos como para poder decir es real o es falso. Lo que sí les puedo compartir es que es parte de el nuevo orden mundial, lo que está sucediendo en todas partes, ¿no? Para meter el miedo, para empezar a vacunar, porque mucha gente ya no se quiere vacunar, entonces se van a estar inventando todas estas cosas, ¿no? Para hacer el control final de estos últimos tiempos. Entonces, por esa parte, eso es lo que les comparto. Por otro lado, ayer o antier también salió una noticia. Ahí los que gusten investigar y saber el tema, este, por ahí andan diciendo ya según los falsos científicos locos, ¿no? Que acaban de descubrir una luna del tamaño de un auto o algo así, dice la noticia, ¿no? Entonces, para los que quieran investigar sobre ese asunto, pues ahí lo pueden hacer, ¿no? Para que vean cómo se cumple la escritura, como dice, los engañadores irán de mal en peor en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, vamos a entrar en materia sobre este asunto porque en muchos grupos y en muchas congregaciones, ¿no? Y en muchos grupos de Facebook y de WhatsApp y todas esas cosas, es un tema por el cual se discute mucho, ¿no? Que el amor al prójimo y que porque la Biblia dice que debes de orar y amar a tus enemigos. Entonces vamos a demostrar y a derribar toda mentira y maldad que siempre han hecho con las escrituras para la conveniencia de muchos que se dicen ser pastores y que se dicen tener la verdad cuando realmente siguen pura mentira, ¿no? Entonces vamos a dirigirnos como siempre con la escritura y con verdad para poder llegar al asunto de este tema. Entonces, vamos a iniciar aquí con lo que nos dice en Lucas. Primero vamos a ver quién es nuestro prójimo, que esa es la parte importante también. Entonces, a través de las escrituras vamos a ver quién es nuestro prójimo. Entonces, para los que quieran checar los versículos y todo lo que les voy a hablar aquí, todo está escrito, no son palabras mías, no son palabras de hombre, sino que a través de las escrituras y a través de la revelación que viene de lo alto, porque así está establecido las escrituras. Entonces, dice en Lucas 10, 29 al 37, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces responde Jesús y le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó los 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces Jesús pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le responde, ve y haz tú lo mismo. Entonces, aquí con estos pasajes, ¿no? Estamos viendo quién es el prójimo, ¿no? A través de como Jesús siempre enseñó, ¿no? A través como de este tipo de parábolas, ¿no? Precisamente mucha gente por eso luego no entiende estas cuestiones, estos asuntos, ¿no? Porque precisamente por eso él enseñaba en parábolas, ¿no? Con cosas como medio ocultas, ¿no? Entonces, precisamente aquí estamos viendo quién es el prójimo, qué es el amor al prójimo, ¿no? Qué es el ayudar a alguien que está necesitado, que está padeciendo algún, alguna cosa como pobreza, como este ejemplo que estamos viendo aquí, ¿no? Que se acerca y le brinda la atención, ¿no? A las heridas y le hace una curación al verlo herido, ¿no? Precisamente eso es el amor al prójimo, dar sin recibir nada a cambio. Precisamente ese es el asunto al que se llegó en un grupo de WhatsApp, ¿no? Que finalmente el amor al prójimo viene siendo el poder ayudar, dar, compartir, ¿no? Y lo que te hacen creer en las religiones a través de algunos versículos, ¿no? Modificados, ya vamos a ver más adelante de qué se trata eso, pues te hacen creer que debes de amar al prójimo, que supuestamente tu prójimo es cualquier persona, ¿no? Cuando realmente eso es falso, no podemos tener amor hacia un sacerdote violador, no podemos tener amor hacia el Papa Francisco Bergoglio, no podemos tener amor ante un asesino, no podemos tener amor ante un mentiroso de las escrituras, más bien como dice la escritura, o acaso no está escrito que dice que qué comunión puede tener la luz con las tinieblas, o acaso no está escrito, ¿no? Que dice no ser partícipe de sus malas obras y más bien reprendedlas. Entonces a mucha gente parece que eso se le olvida o no lo tienen leído, pero todo eso que les estoy diciendo escrito está, ¿no? Entonces vamos a continuar con este asunto. Vamos aquí a ver qué nos dice Samuel y Mateo acerca de estos asuntos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que muchas personas hablan del amor de Dios. Obviamente el amor de Dios será, pero para sus hijos. Él no tiene amor para sus enemigos y para todos aquellos mentirosos. Por eso en Apocalipsis dice, ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los que siguen la mentira heredarán la tierra nueva, ¿no? Entonces vamos a ver cómo a través de estos versículos que tenemos que estar regresando de lo que es desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hacer un análisis de versículos, de cómo Dios mismo mata a sus enemigos y precisamente eso es lo que viene a hacer, a destruir esta tierra de toda maldad, inequidad y a destruir todas las hechicerías de Satanás que ha hecho bajo esta potestad que se le dio, ¿no? De tener al mundo engañado, como dice la escritura. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está bajo el maligno, ¿no? Maestro de la mentira y del engaño. Entonces vamos a ver cómo desde aquí en Samuel, qué nos dice en estos pasajes, ¿no? Dice, Dios mata y Él da vida, Él hace descender al Seol y hace subir, Dios empobrece y Él enriquece, abate y enaltece, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso,
para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Dios son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces estamos viendo cómo aquí, ¿no? Él hace y deshace a su antojo porque Él es el rey de la escritura, es el rey creador, ¿no? Por eso precisamente es el Dios creador, es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿no? Porque mucha gente cree, por eso mucha gente no quiere creer en las cosas de la escritura o en Dios, porque dicen, ay, pues es que antes en el Antiguo Testamento el Dios era muy vengativo y mataba y no sé qué, y ahora ya en el Nuevo Testamento ya es amor y no sé qué tanto dicen, ¿no? Pero precisamente a través de un análisis como este es como nos estamos dando cuenta. Primero hay que saber y entender que Dios es el mismo desde la creación hasta la destrucción de la tierra, que será en los últimos tiempos en los que ya estamos. Entonces Él siempre ha matado a sus enemigos y protegido a sus hijos, a su pueblo, desde siempre. Y ya vamos a ver a través de varios versículos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a Mateo 22, 36 al 40. Uno de los discípulos le pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y es el segundo, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces estamos viendo aquí cómo es clara la escritura, ¿no? Y el gran mandamiento de toda la ley aquí está diciendo por palabras de Jesús mismo, ¿no? Que amarás a Dios sobre todas las cosas y no tendrás dioses ajenos, como lo dice los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, y el segundo es semejante, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y anteriormente ya vimos cómo a través de la escritura, ¿quién es nuestro prójimo? Un enemigo no puede ser nuestro prójimo, sino un hermano de verdad en Cristo, ¿no? Y como dice la escritura también, por ahí en Mateo, ¿no? Mateo 25, Mateo 25 por ahí del 34, 35, ¿no? Porque entonces les dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, si lo quieren buscar e indagar más, ¿no? Entonces aquí también está diciendo, entonces dirá también a los que están a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ¿no? O sea, él viene a dividir, como lo dice la escritura, también no es clara, ¿no? Y dice, y si yo no he venido a traer paz a la tierra, sino espada de división. Eso es a lo que vino él, a lo que vino Jesús, que hay que recordar que es Dios mismo. Jesús es Dios, que ya lo demostramos con la escritura en un video anterior, ¿no? Entonces, precisamente por eso hay mucha confusión. Entonces mucha gente dice, entonces la Biblia se contradice. Jamás se va a contradecir. Simplemente los escribas le metieron la mano para que precisamente haya ese tipo de confusiones y versículos cambiados, historias completas cambiadas, como por ejemplo la historia de Adán y Eva, la que tenemos contada en cualquier Biblia tradicional, llámese Reina Valera, de las Américas, la que gusten decirme, todas traen ahí la historia modificada de Adán y Eva, ¿no?
Entonces toda la verdad la tenemos regada en diferentes partes, en diferentes textos. Precisamente por eso hay que, como dice la escritura, escudriñar, ¿no? Y buscar. Precisamente no podemos nada más conformarnos con una Biblia. Precisamente hace unos días también estuve hablando con unos testigos de Jehová, ¿no? Y precisamente ellos, porque como solamente leen su Biblia que les dicen ahí en su religión, pues vemos que hay muchas partes que se menciona Jehová, 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 y por eso ellos, su religión se llama los testigos de Jehová, ¿no? Y dicen que Jehová es Dios y que Jesús es el Hijo y no reconocen, ¿no? A través de las escrituras se nos está diciendo, como ya se demostró antes en el video que les dije, ¿no? Que Jesús es Dios, pero esta gente no entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque están cegados y no buscan, no indagan y tienen su falsa doctrina que les han enseñado, como el nombre de Jesucristo falso. También tengo un video para los que gusten checar y no lo han visto, que ese nombre de Jesucristo también es falso, ¿no? Como precisamente la misma escritura dice, y han blasfemado su nombre, ¿no? Entonces, todas estas cosas solamente las vamos a saber cuando empezamos a hacer investigación profunda de los textos, ¿no? Entonces, vamos a continuar aquí con lo que sigue. Vamos a entrar un poco de historia de lo que ya les había dicho, como en el Antiguo Testamento hay muchas manifestaciones de lo que acabamos de ver, de que Dios mismo odia a sus enemigos y a todos aquellos que hacen la maldad y la mentira, ¿no? Por eso aquí vamos a entrar a tres asuntos, ¿no? Aquí tenemos, dice, después de que su hermano mayor falleciera, Onán debía casarse con su viuda Tamar, tal y como dictaba la ley judía. Según la Biblia, cada vez que tenía una relación sexual con su cuñada, eyaculaba sobre la tierra, practicaba el coitus según la ley de su tiempo. Un hijo tenido con Tamar no sería considerado suyo, sino un niño tardo de su hermano. Este hijo tardo heredaría los derechos de la primogenitura por ser considerado hijo de el hermano mayor, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que Dios mismo manda a matar a ese hijo que proviene de una relación sexual que no era permitida, ¿no? Entonces dice aquí ya entrando en la escritura, dice, y era el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahvé y le quitó Yahvé la vida, ¿no? Entonces estamos viendo aquí, como ya lo vimos en Samuel también, que dice Dios es el que mata y da vida. Él siempre ha matado a todo aquel que hace maldad y comete pecado en aquellos tiempos. Por eso precisamente también mandó a destruir la ciudad, ¿no? Estas ciudades de Sodoma y Gomorra, porque ya lo que estaba sucediendo ahí ya no era permitido. O sea, todo lo que estaba sucediendo, tanto gay, tanto ladrón, eh, sexo con animales, hombre con hombre, mujer con mujer, ya tenían un relajo. Precisamente por eso destruyó, y que precisamente eso es lo que hoy la gran ramera Babilonia y sus hijas, eso es lo que están haciendo, haciendo una sodomización total de la tierra. Por eso precisamente Dios está cansado ya de tanta cosa y viene a destruir esta tierra. Y como él mismo lo dice, ¿no? Como quisiera que esto ya ardiera. Entonces, como estamos viendo aquí, por ejemplo, en segunda de Samuel, dice, después de esto Natán regresó a su casa, el Señor hizo que el niño que David había tenido con la esposa de Urías se enfermara de gravedad y obviamente murió, ¿no? Aquí estamos viendo otro caso de que cuando él quiere va a matar a quien él quiera, ¿no? Y aquí estamos viendo otro caso
que está en Éxodo. Todo esto lo pueden revisar, checar, que lo que estamos hablando aquí es verdad de las escrituras. Dice, así ha dicho el Señor, a la medianoche pasaré a través de todo Egipto y todos los primogénitos egipcios morirán. Después el primogénito del faraón que se sienta en su trono. Dice, hasta el primogénito de la sierva que trabaja en el molino y también todas las primeras crías de los animales. Entonces él puede matar a quien quiera y eso es incuestionable. Solo él sabe por qué y los motivos. Entonces aquí estamos viendo que precisamente por eso envió las plagas a Egipto, mató a todos los niños egipcios, pero menos a los niños hebreos, ¿no? Esto es bien conocido del Éxodo, ¿no? Que mandó a matar a todos los niños, incluyendo al hijo del faraón. Solo así fue como liberaron al pueblo hebreo y aún así el ejército sale y los empieza a perseguir, ¿no? Y a los que quedaron vivos, que fueron todos los del ejército, pues precisamente después abre el mar y los mata a todos esos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo precisamente cómo otra vez, ¿no? Dios es el que ejecuta a todas estas personas porque así es su deseo y porque así se tenía que cumplir y porque así se debe de cumplir la escritura, porque si no entonces se blasfemaría lo que está escrito. Entonces estamos viendo cómo el amor falso que dicen, es que Dios es amor, eso es totalmente falso, volvemos a repetir, ese amor es falso y precisamente por eso se inventan las religiones que debes de orar por quien te hizo mal, ¿no? Que debes de orar por tus enemigos y que debes de no sé qué tanto por tus enemigos y demostrar amor y que si no tienes amor y que si no sé qué, que entonces no tienes el espíritu y que entonces no tienes los dones del espíritu, cuando todo eso es inventado nada más y muchos por eso pastores evangélicos son unos mentirosos engañando a la gente con que tienen los dones y que hablan en lenguas y andan bautizando y tanta cosa que andan haciendo, ¿no? Entonces precisamente toda esta gente ocupa la escritura para estar pidiendo dinero también, como esos youtubers mentirosos, ¿no? Que ya los hemos mencionado y los volvemos a mencionar como Ronald Ibarra, como Cusatón, como estos que Doctor Palacios, que está en Puebla, aquí en México, que se creen judíos y no lo son, que se ponen su sábana en la cabeza, esos son los peores, como dice la escritura, los que conocen la escritura no me dejarán mentir, pues eso está escrito, que esos son de los peores, son la sinagoga de Satanás, que nunca han recibido a Jesús, ¿no? Y siempre lo han hecho menos, cuando en Apocalipsis dice, yo soy el que estaba muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos y yo soy el alfa y el omega, ¿no? Entonces, precisamente ese es el asunto, que solamente engañan a la gente con las escrituras. Aquí les vamos a demostrar también cómo en estos versículos, ¿no? Están cambiados y modificados precisamente para su conveniencia. Por ejemplo, este que dice aquí, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. O sea, desde aquí se desmorona el versículo. ¿Cómo vamos a obedecer a los pastores y sujetarse a ellos? O sea, por favor, cuando sabemos que la escritura nos dice que el único maestro, pastor y juez es Jesús, ¿no? Entonces, estos totalmente son versículos engañosos para estar engañando como siempre, ¿no? Tenemos aquí otro que dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes y no contradiciendo, ¿no? Y aquí abajo, en otra Biblia, miren lo que dice, aconseja a los siervos que obedezcan
en todo a sus amos, que sean amables y no respondones. O sea, por favor. O sea, también hay otros versículos que dicen, y obedezcan a su gobierno. O sea, ¿cómo vas a obedecer al gobierno? Por favor. O sea, si ahorita nos dicen, ah, sí, tienen que irse a poner un chip en la mano, ¿no? Porque el gobierno dice, ¿no? O sea, es tan ilógico esto, ¿no? Que precisamente por eso aquí se derrumban esas mentiras que solamente los utilizan para estar engañando a la gente. Precisamente así como estos versículos, es este que tenemos aquí, que este es modificado precisamente, que utilizan todas las religiones para cubrirse, tanto sacerdotes malditos como los pastores malditos engañadores, porque esos son, no tienen otra forma de que se les nombre. Por eso Jesús en su momento les decía todas esas cosas, les decía malditos, les decía perros, les decía serpientes, porque eso es lo que son, hijos, porque vuestro padre es el diablo, les decía, ¿no? Entonces, él nunca les ha mostrado amor a sus enemigos. Eso que quede claro. Entonces, aquí muchos utilizan este versículo de Mateo 5 que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, desde aquí se desmorona solo el versículo también. Cuando sabemos que a través de la escritura, como ya vimos, pues precisamente Dios jamás va a hacer eso que está diciendo aquí. O sea, Dios nunca hizo estas cosas, mucho menos con los enemigos, con toda maldad. Precisamente por eso viene a qué? Viene a destruir esta tierra de todos los mentirosos, los falsos, los inicuos, los mentirosos, todo como dice Apocalipsis, ¿no? Todos aquellos que siguen la mentira y no la verdad. Entonces yo no sé de qué amor hablan. Esa es la pregunta. ¿De qué amor hablan cuando él mismo ejecuta a sus enemigos? Y a eso viene. Por eso está escrito que va a separar la cizaña del trigo, a sus ovejas de los cabritos, ¿no? Entonces, así es como se desmorona toda mentira y maldad de los últimos tiempos que nos hacen creer. Aquí ya estamos finalizando. Así de precisa es la escritura. Basta de engaños, como siempre les he dicho. Solo a través de la escritura y escudriñar como se debe vamos a llegar a la verdad. Entonces, recuerden que todo lo que les he dicho lo pueden investigar, checar, ¿no? Porque aquí no estamos engañando con las escrituras, ni pidiendo dinero, ni mucho menos. Jamás vamos a hacer eso. Entonces, recuerden que solo la verdad nos hará libres. Hasta pronto.